Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que busca emprender con propósito. Les cuento sobre él. Es un apasionado emprendedor con un fuerte sentido humano. Con una sólida formación como contador público y licenciado en psicología, ha complementado su educación con programas en perfeccionamiento en alta dirección en el IPADE y una maestría en ingeniería de imagen pública para negocios corporativos. Desde los 12 años mostró una inclinación natural por el emprendimiento, una pasión que lo ha acompañado a lo largo de su vida. A los 25 años ya ocupaba cargos gerenciales en empresas portuarias de alto impacto económico en México, destacándose en áreas estratégicas como la continuidad de negocio, el desarrollo y expansión empresarial, así como la instalación de franquicias. Un año después, asumió posiciones directivas liderando empresas con más de 400 trabajadores y demostrando su capacidad para gestionar operaciones a gran escala. Mientras cursaba los últimos semestres de su carrera de contador público, decidió emprender su propio despacho de asesoría corporativa y de negocios llamado IQ Genética Empresarial. Esta experiencia le permitió conocer de primera mano los desafíos que enfrentan los empresarios en distintos sectores, lo que afianzó su visión estratégica y su capacidad de innovación. Fue en ese contexto que convirtió su amor por la cocina, los hornos y el placer de comer en un emprendimiento exitoso, fundando Grupo Pan Gabriel a sus 29 años. 2 años después de iniciar esta aventura gastronómica, decidió enfocarse al 100% en hacer crecer su emprendimiento, dedicando toda su energía a Pan Gabriel. Hoy, esta panadería se ha posicionado como la primera panadería saludable de México, con una producción de pan libre de gluten, huevo, leche y azúcar. Cuenta con 17 sucursales en los estados de Nuevo León, Guadalajara, Estado de México, Ciudad de México y Coahuila, además de tener más de 150 distribuidores en toda la República Mexicana, llevando su propuesta de panadería saludable a cada vez más personas. Además de su éxito empresarial, ha desarrollado una importante labor social apoyando diversas fundaciones dedicadas al bienestar de niños con autismo, síndrome de Down, discapacidad auditiva y comedores comunitarios, reafirmando su compromiso con la sociedad y generando un impacto positivo en las comunidades más vulnerables. Asimismo, siguiendo su instinto emprendedor, después de 4 años desarrollando un nuevo hobby, ha convertido su pasión por la apicultura en un negocio rentable con propósito: la producción de miel de abeja 100% pura, creando así la marca Gabriel Organics Foods. No, bueno, hoy sí que estoy más que emocionada y me da pero un gusto enorme darle la bienvenida a Gabriel Torres a Efecto Inspiración. Gabriel, batallé para tenerte aquí, pero lo logré. Por fin. Lo logramos. Y yo encantado, Jessica, muchísimas gracias por esta invitación y encantado, y para mí es un honor poder compartir desde mi experiencia con toda tu audiencia y pues ser un inspirador también para que todas las personas que nos ven puedan saber que se pueden lograr muchas cosas cuando tienes esa pasión y esas ganas de lograr tus propósitos. No, y definitivamente que eres un ejemplazo de eso. Pero antes de empezar a platicar sobre ti, quiero aprovechar este momento para darle las gracias a mi querida Rosca, porque Rosca fue quien me habló de ti, Gabriel, en un momento que me invitó ella a su programa Saltillo y tú estabas ahí conectado Sí.
Gabriel, él es de Pan Gabriel, claro, lo quiero entrevistar en este momento. Y desde entonces hemos estado en contacto. La verdad es que, Rosca, gracias. Gracias porque ya se me hizo tener aquí Así a es. este súper personaje y a este, sobre todo, ser humano, Gabriel, porque cuando yo empecé como a investigar un poquito más sobre tu historia, me di cuenta que eres una persona con el común denominador en todos tus negocios, que es generar valor. O sea, más allá de generar riqueza, que es muy importante que los emprendedores lo hagan, Claro. lo entiendo y lo aplaudo y es parte de que tengamos una economía exitosa, de que la gente pueda tener un empleo, que tú generes empleo. Tú vas todavía más allá porque buscas generar ese valor social, ese valor que puede pues dejar una huella con cada uno de tus productos y esa parte me fascina tu historia. Ahorita llegaremos a eso, pero vamos a iniciar por el principio. Yo siempre le digo a mis invitados que me encanta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida, Gabriel, que yo digo que generalmente nos van marcando, nos van preparando para lo que viene después. ¿Quién es Gabriel Torres? Cuéntame. Pues mira, yo vengo de una familia muy unida. Okay. Es muy pequeña, es mamá, papá, un hermano. Mi mamá tiene 4 hermanas, que es de ahí de donde sale un poquito todo el gusto y el tema por los hornos, el olor a pan y toda esa parte muy familiar. Okay. Sin embargo, en esta composición familiar existe, y en su momento, en mi niñez existió, mucha disciplina. Una disciplina que llegaba a marcar gran distancia entre la figura paterna y entre mi hermano y yo como hijos. Entonces, viendo el lado positivo de todo esto es donde yo puedo aprender a valerme por sí solo, porque tanta exigencia de parte de mi papá, sentías que incluso no podías contar con él para muchas cosas. Entonces, eso lo capitalicé desde niño. Yo te soy muy honesto, para mí eran desafíos emocionales, porque pues uno cuando es niño, ¿qué es lo que más busca? La parte afectiva, la parte de jugar con tu papá, cuando yo lo que recibía era instrucciones, era mucha disciplina, y bueno, me acostumbré, me adapté y así crecí. A pesar de tener una composición familiar en donde no me hizo falta nada, donde gracias a mis papás hoy soy lo que soy, y muy agradecido con Dios, con la vida y por supuesto con ellos, sí hubo esa semillita que siempre estaba en mí, en donde lo que yo quería lograr, lo tenía que trabajar, lo tenía que hacer y lo tenía que construir. ¿Por qué? Porque estaba mi papá, sí, un excelente proveedor y una excelente figura, pero nunca para esas cosas de cumplir tus propios sueños. Okay. Entonces, así es como inicio yo toda esta, pues el camino de mi vida, en donde tenía que salir a buscar lo que yo quería, con las restricciones que la misma disciplina te iba marcando, y así crezco, así inicio mi preparatoria y empiezo yo a querer irme por el camino del gusto, que era creación. O sea, yo quería crear y crear y crear. Sin embargo, la disciplina impuesta en casa era orientada a un tema que no era la creación, sino era un tema más de negocios, un tema más de que estudia contador público, porque es ahorita lo que se necesita y que no vas a encontrar. Yo quería estudiar arquitectura. Entonces hice mis bachilleratos y toda mi especialidad para arquitectura y finalmente solo cursé un año y por la misma presión de la disciplina de mi padre regreso, o más bien me incorporo a estudiar contador público. Okay. Y cuando entro yo ahí, yo creo que ahí fue un parteaguas. Yo recuerdo, tenía yo creo que unos 17, 16 años. Yo recuerdo que para mí era una decisión importantísima de vida, porque era a lo que me iba a dedicar el resto de mi vida, en donde estaba renunciando a un gran sueño que era crear cosas, crear espacios, que es la arquitectura, para dedicarme a algo que, para empezar, no me gustaba, no sabía qué hacer, no sabía ni cómo desglosar un IVA, ni cómo hacer una factura, no sabía hacer un asiento contable, y llego a la facultad de contador, y mi primer pensamiento fue, si estoy aquí, estoy por algo, y voy a ser el mejor. Wow. Y me aventé primer semestre, saqué un promedio, nunca he sido tampoco un estudiante de 10 ni de honores, jamás. Sin embargo, he sido un estudiante destacado en toda la parte creativa, en que te apasiona y si te gusta lo haces y lo haces muy, muy bien. Entonces,
A partir del segundo semestre yo me incorporo a trabajar de lo que era mi carrera, que ya le había tomado un gusto, le había tomado un aprecio y decía, bueno, pues ya estoy aquí, voy a ser el mejor y tengo que aprender a hacer todo lo que implica ser un contador, un auditor y toda la parte que estaba estudiando. Ingreso a trabajar en un despacho contable y para mí fueron mis maestras las contadoras porque vieron mi capacidad y lo digo desde la humildad porque también el reconocerse a uno mismo, los talentos y las Claro. habilidades que tiene es ser humilde porque no es un tema de arrogancia, sino es un tema de reconocerte porque también puedes enseñar y puedes ser un referente para las demás personas. Claro. Entonces, ellas identifican mi capacidad de poder liderar estas cosas de manera sin tanta supervisión de parte de ellas. Y ellas, por desahogar trabajo, me cargan trabajo a mí. Yo estaba estudiando y estaba trabajando. Empecé a trabajar un verano. Entonces, ellas me empiezan a soltar contabilidades completas cuando yo todavía ni siquiera veía eso en la universidad. Y ellas me enseñan a llevar la gestión de un negocio pequeño, porque me pasaron contabilidades que no implicaban tanta complejidad. Y así es como me empieza a gustar mucho, me empiezo a relacionar directamente ya con los dueños de las empresas y me empieza a apasionar. Y como yo me había programado para ser el mejor en lo que estaba haciendo, pues en ese momento fui el mejor en lo que estaba haciendo, que era ser el auxiliar contable de mis jefas, que eran mis contadoras, y fueron mis maestras. Y así empezó el gusto por toda la parte contable, la estrategia fiscal, la estrategia de los negocios. Y yo observaba a los dueños de los negocios y los veía, tenía 18, 19 años, y yo los veía cómo se estresaban por los controles internos, pero también cómo depositaban en mí, que tenía 18, 19 años, depositaban la confianza para que yo lo que pudiera aportar en administración, en control interno, en controles fiscales, en cálculos fiscales, en su contabilidad, veía cómo ellos descargaban cierto estrés. Y entonces yo me sentía útil en algo que inició siendo una obligación estudiar por imposición de mis padres. Claro, qué interesante. Entonces, así surge mi carrera ya profesional, muy enfocada con los dueños de negocios, y empiezo a escalar. Antes de graduarme, yo ya estaba en una empresa portuaria, ya había alcanzado puestos gerenciales. Y pasó algo bien curioso, que cuando yo me salgo del despacho, como yo había tenido contacto directamente con los dueños de los negocios, ellos me piden que sea yo el contador que les lleve de manera independiente todo lo que les llevaba en el despacho. Entonces, lo primero que yo hice fue hablar con las contadoras, les dije, está pasando esto, y ellas, como se quedan sin un elemento en donde pudieran descargar todo este trabajo, y también no tenían como que el plan de negocio de expansión a corto plazo, me dijeron, dale, si quieres, pues adelante, llévate los clientes. Y yo estudiaba, trabajaba y llevaba mis contabilidades. Estamos hablando que tenías 19, 20 años. Okay. Yo estudiaba, todavía no me graduaba, me gradué a los 21. Estudiaba, trabajaba y llevaba mis contabilidades. Entonces, para mí era una contabilidad, era un universo para mí en donde tenías que ver muchas cosas, toda la estrategia, la parte fiscal, administrativa, y me apasionaba. Y así me termino la universidad, me gradúo, y entonces yo ya tenía clientes de asesoría fiscal y monto mi despacho contable fiscal. Pero yo no quería independizarme a nivel empresarial todavía porque yo sentía que tenía que aprender de las grandes empresas, de los grandes directores, de las grandes mentes. Y entonces yo planeé mi carrera profesional en empresas dependiendo de lo que yo quería aprender. ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento yo lo iba a ejercer para mí. Esa era una mentalidad que nadie me la dijo, nadie me la pidió, sino que convertí una adversidad, pudiera verse así, la parte de la extrema disciplina de mi padre, la convertí en algo que tenía que destacar y sacar el mejor provecho. Entonces, así es como empiezo ya mi despacho, me gradúo y empiezo a elegir y me voy a trabajar a la terminal portuaria, después me voy a trabajar, dije, ok, ya estuve tratando con ingenieros, con personas más mayores, o sea, más grandes que yo, más preparadas que yo, o sea, con maestrías, con estudios en el extranjero, y en donde ese temperamento también tenía que desarrollar, porque cuando yo
quería implementar un proceso con un ingeniero que me llevaba 20 años, que yo tenía 21 años y él tenía 40, pues difícilmente iba a creer en mí. Sí. Y desarrollar ese temperamento de implementar con estos personajes, que también fueron una escuela para mí, quise darle la vuelta y elegí un giro en donde fuera todo lo opuesto. Y lo opuesto era trabajar con personas en donde batallaran por falta de información, falta de educación, conocimiento y experiencia, batallaran para poder entender lo que implica ser y pertenecer a un negocio. Y busco trabajar en una recicladora de plástico, Qué padre. en donde trabajé directamente y me encantó trabajar con las personas que recolectaban la basura. Wow. ¿Y cómo les explicas a estas personas qué es una prima dominical? Claro. ¿Qué es una hora extra? Claro. ¿Qué es un ISPT de impuestos sobre el producto de trabajo? ¿Cómo les explicas cuando ellos simplemente había personas que no sabían ni leer ni escribir y que identificaban el dinero y los billetes por tamaños y colores? Entonces para mí fue un reto porque quería aprender lo opuesto. Dije, si ya estuve en un nivel ejecutivo en donde todo es, sí, es muy retador, pero ya partes de un conocimiento y de una cultura de trabajo, de respeto y una cultura de experiencia. Acá era todo lo opuesto. Acá era la gente se sentía que tenía más autoridad el que gritaba más fuerte. Y mi puesto, mi jerarquía no implicaba mayor relevancia para ellos. Entonces, ganarme a estas personas a través de la empatía, a través de ponerme a trabajar con ellos en una banda de segregar todos estos productos, me llevó también a aprender mucho de ellos. Y después quiero aprender a trabajar con mujeres. Y me meto a trabajar, y para esto todo era paralelo con mi despacho. Okay. O sea, mi despacho fue mi primer emprendimiento, digamos, formal, porque también de niño siempre hacía muchas cosas que incursionaba en vender. Una historia que me da mucha risa de cuando tenía como 12 años fue que en unas vacaciones de verano yo le pido a mi mamá que me meta a un curso de globoflexia, para aprender a hacer figuras con globos. ¡Qué padre! Y me puse a decorar quinceañeras A tus 12 años. A mis 12 años con globos. Y yo ahora digo, ¿cómo una señora me daba a mí la responsabilidad de un evento de su hija de 15 años? Y además yo contrataba a una persona que le pagaba 50 pesos para que me ayudara a inflar globos. Y yo me ponía a decorar porque había aprendido en un curso de un mes en una papelería, literal, a hacer figuras de globos como los payasos. Entonces, algo veían en ti. Sí, algo, totalmente. Definitivamente, algo veían en ti. Y hoy me da mucha risa porque digo, qué padre que desde niño también mi mamá me apoyaba siempre en hacer todo lo que yo quería. Entonces como que yo planeé mi aprendizaje profesional en diferentes ramas y cuando quiero trabajar con mujeres era porque yo quería entender cómo se trabajaba con puras mujeres desde un tema, lo que implica ser mujer. Ajá. Una mujer de pronto no está de mejor ánimo por un tema metabólico, por un tema emocional, por hormonal, lo que tú quieras. ¿Y cómo llevas eso a solucionar esos conflictos en donde probablemente no sea ni la intención de las mujeres tener ese estado de ánimo en ese momento? Y me meto a trabajar de gerente en una cadena de tintorerías, en donde evidentemente todas las trabajadoras en ese entonces eran mujeres. Eran personas que planchaban, personas que lavaban, y los conflictos eran totalmente distintos a los que tenían en la terminal portuaria, porque eran con ingenieros, ingenieras, con personal muy profesional. Luego en la recicladora de plástico, donde el tema era muy hacer empatía, y acá era ser firme y empático, como que era la combinación de estos dos lugares. Y esa parte de entender a las señoras y de explicarles cómo era que podían ellas llevar su mejor resultado a través del trabajo en equipo, me gané su aprecio. Cuando yo me fui de las tintorerías, ellas me buscaban, se quedaban tristes, porque sentían que no las iba a entender a alguien como yo las entendía. Claro. Entonces, yo siempre me pongo del lado de la otra persona, y hoy que estoy al frente de una empresa que ya es muy grande, que es Pan Gabriel, siempre me pongo del otro lado porque yo fui trabajador, yo fui empleado, yo tuve un jefe, yo tuve compañeros de trabajo que también me hacían la vida imposible, yo tuve jefes que me pedían cosas y que el mérito se lo llevaban otros, y hoy a mi gente es lo que justo transmito.
O sea, haber aprendido toda esa planeación que yo mismo hice porque quería, es como cuando tú te decides qué vas a estudiar. Yo decidí cómo quería llevar mi experiencia profesional para después ejercerla de una forma que tuviera sentido con mi esencia y mi personalidad, que son las conexiones y son las ayudar a que todos nos superemos de una forma en donde saques lo mejor de la gente, porque las personas son las que hacen por ti muchas maravillas en el trabajo. ¿Ves? Por eso quería que vinieras. Por eso quería que vinieras, porque de verdad que te voy a interrumpir nada más tantito, Gabriel, porque veo cosas súper interesantes en tu historia que quiero puntualizar antes de que sigas con este relato. Uno, ¿cómo hablas del tema de la disciplina que viviste desde niño en tu casa, con tu padre? ¿Y cómo tú lograste eso que a lo mejor en un punto te dolió? Déjame Claro. usar esa palabra, te dolió, te incomodó, te retó, te entristeció. Lo usaste también como un trampolín posteriormente y fue la oportunidad que tú creaste en base a eso que tú estabas viviendo. Es decir, la realidad que tú estabas viviendo, que a lo mejor en ese momento pues no era agradable, no era la que querías, Claro. no era la que tú esperabas. Tú tuviste como esa visión y esa capacidad de decir, ok, voy a hacer lo mejor con esto. Eso por un lado. Dos, la parte de entrar a estudiar una carrera que no era tu sueño, que no era lo que te gustaba, que no era lo que querías, pero otra vez dijiste, voy a ser aquí el mejor. ¿Cuántas veces no vivimos situaciones que no son lo que estamos buscando Claro. y nos escudamos en eso para no hacer las cosas de la mejor manera y para no sacar el provecho mayor a esa situación? Tú, a diferencia, vas por todo y dices, ya estoy aquí, voy a ser mejor. Eso, segundo. Tercero, la parte donde tú empiezas a querer, dices, a trazar como este camino. Y eso me parece increíble porque eras muy joven cuando ya tenías tú esta idea de buscar ese rumbo. Me encanta que empiezas con esta experiencia profesional desde antes de graduarte. Me encanta que dices, empecé a trabajar con personas que sabían mucho, pero después me quiero ir al otro lado. Y te vas con estas personas que no sabían nada, que eran analfabetas, no sabían leer, no sabían escribir, que tenían hambre solamente de hacer su trabajo. Y me impacta y quiero resaltar esta sensibilidad tuya, porque puedo mezclar la disciplina con la constancia, con el querer ser el mejor, con esta sensibilidad de tener esta experiencia y por último, esta visión de decir, yo quiero conocer todas las partes, porque en un momento voy a ser emprendedor, desde los 12 años ya lo eras, Sí. ¿no? Y de alguna manera tú empezaste este camino, dices, queriendo aprender para cuando tuvieras tu negocio, pudieras poner esto en práctica. O sea, wow, 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 porque estamos hablando que estabas en tus 20. Sí, sí, sí. O sea, en la edad en la que creo que pocas personas tienen ese enfoque, pero Totalmente. yo me obligué a eso, y digo me obligué porque no tenía opción, porque mis papás, en particular mi papá me castigaba, pero esos castigos para mí eran retos. Ok. La forma de castigarme era no darme dinero para unos tenis, Ujú. no darme coche. ¿Y qué tenía que hacer? Yo decía, a ver, si quiero comprarme unos tenis, necesito dinero. Me acuerdo que les hacía las tareas a mis compañeros en la prepa de dibujo. Les cobraba 15 pesos por lámina si me daban el papel, y si no me lo daban se las cobraban 25 pesos. No, 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 sí, emprendedor desde siempre. Entonces, de esa forma yo sacaba mis tenis, porque mi papá me castigaba porque no quería que me pusiera a estudiar arquitectura. Entonces el bachillerato de ciencias exactas era para arquitectura. Entonces él pensaba que eran berrinches. Cuando pasó que me quitan coche porque me quería regresar a la facultad de arquitectura, yo dije que ocupo ahorrar para comprarme un carro, y a través de mi trabajo de contabilidades engancho un carro a mis 21 años, 22 Wow. años. Entonces creo que todas esas dificultades, que si bien fueron en su momento fueron no agradables, con el tiempo yo las convertí en retos
y Forjaron tu objetivos carácter. y forjaron mi carácter. Y también el temperamento Sí, de enfrentar las cosas como vienen, claro, abrazarlas me encanta, y salir adelante. me encanta. Y precisamente porque las has sabido abrazar, es que hoy tenemos aquí a este mega emprendedor que tiene hoy una de las empresas, déjame decir, más ricas, o sea, más ricas, y no hablo en la parte monetaria, que seguramente, digo, también será un éxito, más exquisitas al paladar, porque el señor fundó nada más y nada menos que Pan Gabriel, como lo vimos ahorita en su semblanza. Quiero que me lleves de la mano por qué pasó después. O sea, tú estabas en esta parte de entender también a las mujeres, de haber tenido como toda esta experiencia. ¿En qué momento entra el paladar a escena para decir, voy por Pan Gabriel? Es que ya cuando yo decido independizarme de Ok. trabajar en Ajá, empresas y ok. dedicarme en su momento a mi despacho, Ajá. a mí me empieza a apasionar mucho el ver a esos empresarios que manejaban empresas nacionales e internacionales, sentarme en mesas de trabajo a mis 26 años, en donde se tomaban decisiones importantes de expansiones, de crecimientos, de compra de empresas. Me empezó a emocionar mucho, pero más bien yo era una escuela para mí. Eh, y también se convirtió en un gran estrés, porque debemos reconocer que las cosas no son fáciles cuando son muy grandes. Entonces yo me empiezo a saturar mucho de trabajo, que además ya se había convertido en una pasión, y mi insomnio yo lo llevaba a que en lugar de estar viendo el techo sin dormir, me agarraba a leer la ley para ver qué les podía proponer a mis clientes de estrategias y cómo podía solucionar temas fiscales con mis clientes. Entonces, obviamente eso te lleva a un nivel de estrés en donde yo busco un desahogo de entretenimiento. Y a mí me gusta mucho cocinar, pero me gusta mucho cocinar en los hornos. Ok. O sea, meter charolas al horno, sentir que prendes el horno, sentir el olor que sale del horno, Claro, delicioso. lo que sea. O sea, para mí Ay, es lo que sea. Entonces, busco un hobby y yo dije, ok, ¿qué hago que me guste, que no me vaya a aburrir y que sea mi hobby? Porque además yo no salía los fines de semana, tenía mucho trabajo en donde para mí invertir el tiempo era en hacer algo productivo. okay. Entonces dije, bueno, me voy a ir a la Ciudad de México, a Expopan, porque quiero conocer, pues, qué es poner una panadería. De repente se te ocurrió Sí, así. o sea, porque dije, a ver, ¿en qué me voy a entretener que me guste, que me mantenga cautivo y que saque mi mente de De, todos los números? sí, de las cuentas TES y todas Así es. estas cosas contables. Y me voy a Ciudad de México, me voy a Expopan, me pongo a recorrer todos los pasillos y descubro que me sentía en un lugar en donde era la misma sensación que yo sentía cuando estaba en mi respirador haciendo esos planos o me desvelaba haciendo esas maquetas para mis entregables en arquitectura y siento exactamente lo mismo. Entonces yo digo, ok, creo que este es un lugar que me da una satisfacción y una emoción muy agradable, que es idéntica a la que sentía cuando quería hacer lo que me apasionaba, y por ahí me fui. Entonces me junto todos los folletos y toda la papelería, llego aquí a Monterrey y dije, voy a montar una panadería. O sea, pero literal fue y de hobby. Okay. Y creo que aquí es donde viene la magia del emprendimiento. Muchas veces las personas hoy en día te dicen en redes sociales, en programas, y hay mucho coach de emprendimiento, en donde pareciera que tú tienes que poner tu negocio para que seas una persona exitosa. Y tu negocio tiene que ser exitoso para que tú seas una persona reconocida. Y yo creo que un emprendimiento puede ser desde una carrera profesional. Claro. Puedo no tener un negocio y ser igual de exitoso. O sea, hoy necesitamos personas que si todos quisiéramos poner y tener un negocio, no existieran los buenos ingenieros, De acuerdo. las buenas profesiones que destacan en grandes empresas, y eso también es emprender una vida profesional. No nada más es irte a montar un negocio y ser el jefe, no. Para mí un emprendimiento es lo que hacemos todos. Me encanta. Entonces, llego a Monterrey, digo, voy a poner una panadería. Para mí era un hobby, o sea, dije, quiero hacer pan, no sabía hacerle un hot cakes. O sea, esa es la realidad. Me voy al norte, al periódico El Norte, a poner un anuncio en el periódico de solicitar panaderos. Todavía no había tanto, estoy hablando de un 2010. Okay. No había tanto el tema de redes sociales, todavía no estaba Instagram.
¿Tú 28, 29 años? Tenía 28 años, 28 años. 28 años, Ujú. y renté local aquí en el Centrito Valle y me fui a comprar todos los equipos usados, porque era un hobby para mí. O sea, y es ahí donde yo digo, ahí surge la magia de un emprendimiento desde la conciencia que estás iniciando. Ujú. No importa que tengas el dinero, o sea, no importa que tengas el capital, sino más bien empieza a que el negocio madure y el negocio te vaya pidiendo lo que necesita. No le digas tú al negocio cómo empezar. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú vas a gastar más. Si fracasas, te vas a frustrar mucho porque invertiste y perdiste mucho. Y de esta forma yo dije, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me pegue la panadería. Perdí en lo que voy a revender el equipo usado, que no fueron nuevos, y mi margen es menor Claro, de pérdida. claro. Y la parte emocional, que también es importante, pues también va a ser menor. Entonces me voy, compro batidoras usadas, mesas usadas, literal Qué todo usado. bárbaro, Gabriel. Wow. Horno usado, Wow. me compro un horno usado, me voy al norte, publico, se solicita panadero y entrevisté a 3 panaderos. Y lo que más tuvo valor para mí en esas 3 entrevistas, que las recuerdo perfectamente, fue que uno de ellos me explicaba lo importante que para él era su familia. Y es Juan Pablo, que al día de hoy todavía sigue trabajando conmigo. Qué increíble. Y él, junto conmigo, hemos creado lo que hoy es Pan Gabriel en temas de la esencia de las recetas de Pan Gabriel. Entonces yo le preguntaba de su familia, sus hijos eran pequeños, y me decía, es que yo trabajo para mis hijos, trabajo para mi esposa, trabajo para mi familia. Y estamos de acuerdo que el ser panadero, como cualquier otro oficio, te da la libertad que cuando sales el sábado y ya cobraste, quieres irte a relajarte, quieres irte a disfrutarlo, todo lo que te cansaste, porque es un trabajo bastante fuerte, es un trabajo físico, y muchas veces no te llegan el domingo, no te llegan el lunes porque se fueron de fiesta, y bueno, es algo cultural en estos oficios. Y él no, o sea, él me hablaba mucho del tema familiar. Y en la entrevista él me decía, oye, pero ¿me puedes decir qué tipo de panes? Y recuerdo perfectamente porque lo platico todavía con él. Yo le decía a Juan Pablo, le dije, mira, no sé qué tipo de pan vamos a hacer, pero lo que te puedo garantizar es que vamos a hacer un pan diferente. Y me decía, Gabriel, pero qué diferente, porque yo sé hacer pasteles, sé hacer pan dulce, sé hacer pan salado, sé hacer galletas, sé hacer baguettes. ¿Qué otra cosa que no haya visto en la panadería quieres hacer? Y le dije, es que no sé ni cómo lo vamos a hacer. Le dije, pero si tú confías en mí, en que vas a estar mejor en donde tú estabas, en donde tú estás ahorita, porque él estaba incluso trabajando. Wow. O sea, yo también a él le reconozco y le agradezco mucho el haber confiado en mí, porque él se vino conmigo en donde no tenía un local abierto, no tenía una empresa montada, y él se vino de una empresa muy consolidada con prestaciones y poniendo en riesgo la aventura que tenía un chavo de 28 años, poner en riesgo la estabilidad económica de su familia. Claro. Y bueno, creo que para emprender se necesita mucho valor, y él también emprendió una vida profesional a mi lado y entró a trabajar conmigo. Entonces nos ponemos a hacer pan y yo me encantaba llenarme, a mí se me olvidaba que estaba sucio de harina, porque pues te hay manchas de harina, y me salía del centrito y me iba al Oxxo que estaba en el centrito, me encontraba amigos y me veían así de pies a cabeza como que, o sea, ¿de dónde vienes? Pero a mí se me olvidaba realmente cómo estaba porque lo disfrutaba mucho. Y así empieza Pan Gabriel. Empezamos a hacer recetas y empezamos a identificar el nicho del libre de gluten, porque Juan Pablo, al ver que no vendíamos pan, porque estamos de acuerdo que Monterrey no es una ciudad en donde tú dices, me voy a la panadería, sino aprovechas el H-E-B, aprovechas el súper y ahí compras todo el pan. No vendíamos nada, o sea, vendíamos 3, 4 piezas de pan, y en las noches, porque al lado había un negocio de comidas que te iban por el postre, y eso que estábamos en una zona bastante concurrida. Entonces, en la búsqueda también de Juan Pablo de querer hacer algo que funcionara y en donde yo no le decía qué nuevo íbamos a hacer, empezamos a hacer unas galletas de harina de arroz. Entonces, ¿A él se le ocurrió? A él me dijo, tengo una receta de galletas de harina de arroz. Me dice, ¿qué te parece si las hacemos? Para esto ya habíamos intentado hacer baguettes de vino, vino blanco, hasta baguettes de champagne,
Teníamos ya muchas variedades, hicimos hasta tostadas con condimento. ¿Cuánto tiempo ya llevabas? Fue año y medio, Ok. en donde Pan Gabriel vivió como que su estabilidad. Ok. Sino que estas galletas de harina de arroz nos damos cuenta que son las únicas que se vendían. O sea, iban señoras solamente por las galletas de arroz. Para esto, yo continuaba con el despacho y empecé a decirle a mis clientes, si quieren tener juntas, vénganse aquí, es una plaza que está ahí en el centrito, y aquí afuera en una mesa, y literal estaban los empresarios con traje, y los empresarios hasta con su gente de seguridad, y yo con un mandil enharinado, sentado en las mesitas de afuera de la panadería del centrito, teniendo mis juntas con ellos. Wow. O sea, a ese grado también, digo, agradezco mucho en esa época la confianza que mis clientes me daban, porque, oye, pues hasta me decían que yo me ponía mis moños para que los obligara a ir ahí. Ahí teníamos nuestras juntas cuando ellos preferían estar en un restaurante con todas las comodidades, estar allá afuera con un vaso de agua, un agua mineral, algo así. Hasta que empiezo yo a platicar con las señoras que iban por las galletas y me empiezan a decir, es que sabes que yo tengo un hijo que no puede comer trigo porque fue diagnosticado con autismo. Y es ahí donde yo empiezo a platicar con ellas y le dije, ¿y qué le funciona el pan? ¿O por qué el pan de arroz? Me dicen, es que no pueden comer gluten. Le dije, ok. Y me doy cuenta que 10 mamás, por decirte algo, pertenecían a la Fundación Arena, que es una fundación de niños con autismo. Sí. Y yo les digo, ¿y cómo aprenden ustedes a darles de comer a sus niños? ¿Cómo es que ustedes hacen sus dietas? Y me dicen, no, es que nosotros tenemos talleres que la misma fundación nos da a mamás con recién diagnóstico. Y les dije, ¿y me pueden invitar? Y yo me fui con las señoras a hacer las recetas de lo que los niños podían comer quitando el gluten. Wow. Y yo aprendo mucho de las mamás. Y Fundación Arena también me dio la oportunidad porque yo no pertenecía a la fundación porque no tenía un hijo en ese lugar, pero yo sí les propuse que quería desarrollar algo para los niños. Y así es como empiezo a hacer experimentos con diferentes tipos de harina, que la verdad al principio salían panes muy feos. O sea, horribles, era de que ni a nosotros nos gustaban. Y Juan Pablo se me empezaba a desesperar porque no vendíamos y todas las pruebas que hacíamos eran pruebas muy feas. Okay. Entonces, como los chefs en los restaurantes se postulan y le dan mucho valor al prestigio del restaurante porque ellos son los responsables, en las panaderías es lo mismo. O sea, la panadería de prestigio es porque el panadero es muy bueno. Claro. Entonces él sentía que estaba en una panadería que hacía pan muy feo y que su prestigio podía ser una reputación no favorable para él. Entonces, así empezamos, sino que yo buscando en internet, como era mi hobby, no me cansaba, no me aburría, estaba todo el tiempo pendiente y cada vez menos me interesaba tanto. O sea, creo que el objetivo por el cual yo inicié mi hobby se estaba convirtiendo en realidad porque me sacó de estar con todos los números. Y me pongo a investigar y doy con un chef en un blog de internet de aquellos años que está en Perú. Y en Perú, así como en México, las comunidades indígenas desarrollaron toda su alimentación con base al maíz, en Perú lo hicieron con la papa. Entonces en Perú hay 5,000 tipos de tubérculos. Y ellos desarrollaron toda su alimentación a través de la papa. Y me empiezo a contactar a través de Messenger, a través de lo que en ese momento eran las conexiones hacia otros lugares. Claro. Y me empieza a explicar esta persona que ellos hacían pan, me pasó una receta, pero al momento de querer hacerla aquí en México, especialmente en Monterrey, nada coincidía porque la temperatura, el pH del agua, los ingredientes, la papa para empezar. Entonces, pero yo ya tenía la idea que a través de la papa se podía hacer algo. Y me voy a Estados Unidos. Y estamos hablando que era 2010, 2011, y todavía no estaba en México toda esa conciencia que hoy existe de la comida saludable y de la búsqueda de sustitutos y alternativas de alimentos. Y en Estados Unidos empezaba. Me voy a Estados Unidos y encuentro un molino que me podía hacer un mix de harina de papa, pulverizando la papa y separando el almidón de la papa, lo cual lo hacía todavía más saludable. Y empiezo a hacer el pan, mis primeras pruebas de pan.
Entonces llego yo con Juan Pablo, me acuerdo que un costalito como de 15 kilos de harina que había traído en Estados Unidos por el apartado postal. Y él como que, bueno, pues otra vez a intentar. Y nos sale nuestro primer pan de barra. Para esto ya había aprendido con las mamás de Arena que para quitar el huevo podía hacer fermento de linaza y ese fermento me daba la consistencia del huevo y en lugar de azúcar, bueno, ya estaba la stevia y la lechada de arroz en lugar de leche de vaca me daba la misma consistencia. Entonces así empiezo a hacer mis pruebas. Finalmente, un año y medio después, ya estamos hablando del 2012, nos sale nuestra primer barra de pan. No, cuando hicimos eso, estábamos muy contentos y yo empecé a visualizar, dije, ok, ya nos salió algo que de aquí se puede derivar muchos otros productos y empiezo a soltar y fue una segunda decisión en mi vida que han sido muy importantes, así como fue haber renunciado a mi sueño en aquel entonces que quería estudiar arquitectura. Ajá. Hoy tenía que renunciar a algo que si bien me estaba dando la solvencia económica, que si bien ya tenía una reputación muy fuerte y muy establecida con mis clientes y con una proyección de crecimiento, tenía 12 contadores en mi despacho, tenía que tomar decisiones de qué es lo que quería. Si quería continuar con lo que era rentable y era una solvencia económica, o quería iniciar algo que me apasionaba, que tenía un impacto social que ya había identificado, que eran los niños con autismo, y además poder desahogar esa parte creativa que yo sabía que tenía y que por alguna razón a través del tiempo no la pude llevar a cabo. Y finalmente tomé la decisión y dejé todos mis clientes del despacho. Wow. Hablé con ellos, hice entregables y terminamos una muy buena relación de muchos años, pero dejé a trabajar conmigo una contadora que ya tenía tiempo conmigo, que hoy sigue trabajando conmigo, ya tiene 17 años trabajando conmigo. Qué bárbaro. Y así empieza a Pan Gabriel a hacer ya sus primeras piezas de pan sin gluten, sin huevo, sin leche, y todavía no teníamos pan dulce. Entonces yo le dije a Juan Pablo, oye, a ver, si nuestra misma masa del pan de barra le damos forma como pan de hamburguesa, pues nos sale pan para hamburguesa. Y así sale nuestra segunda variedad de pan. Y después le dije, oye, si las hacemos largas, pues nos sale el de hot dog, y así nos sale el de hot dog. Luego marinitas, y luego empastamos con manteca de cacao y sacamos cuernitos. Pero todos salados. Todo en ese momento era salado. Okay. Sino cuando yo agarro una marinita, una pan para hamburguesa, estaba yo en mi casa, le empiezo a poner mermelada, porque dije, la quiero dulce, pero bueno, era azúcar. Y le digo a Juan Pablo, a ver, si utilizamos el stevia en las galletas de harina de arroz, y le ponemos stevia a esta pan para hamburguesa, ya te sabe dulce. Y si la hundes en cacao, 70 cacao y 30 leche y demás, le dije, ya hacemos un pan dulce. Y así fue nuestro primer pan dulce, que fue un calvo con nuez, con coco y con cobertura de cacao. Y cuando eso sucede, a Juan Pablo se empieza a animar. Y empezamos a buscar otras cosas con el mismo molino de Estados Unidos y empezamos a hacer quequitos libres de gluten, pero sí traían huevo. Okay. Y lo que detonó, así lo que hizo que explotaran las ideas, tanto en Juan Pablo como en mí, porque hemos sido una mancuerna muy buena en diferentes cosas, porque todo el conocimiento de lo que es hacer pan es desde Juan Pablo. Claro. Probablemente mi aporte ha sido en otras cosas y que combinados hicimos todo lo que tenemos hoy. Entonces llega un día, yo estaba atendiendo la panadería, llega un señor con una niña y me pregunta, oye, ¿puedo hablar con la persona que hace el pan? Y Juan Pablo estaba atrás de la tienda haciendo pan. Y yo dije, a ver, aquí pueden ser dos cosas. Una, hay una queja o hay algo bueno, pero no me quiero arriesgar porque prefiero que la queja la reciba Juan Pablo. Y le hablo a Juan Pablo. Le digo, Juan Pablo, la niña quiere hablar contigo. Y sale y la niña le dice, oye, y se dirige totalmente a Juan Pablo. Y fue un aprendizaje para mí que me sirvió. A partir de ese momento, sabía que eso era lo que tenía que hacer. O sea, fue un parteaguas. Sí. Y la niña le dice a Juan Pablo, oye, quiero darte las gracias porque desde que mi abuelo conoció esta panadería, ya me puedo sentar con mis compañeras de la escuela en el recreo a desayunar con ellas. Porque antes yo no podía llevar un sándwich porque yo no como pan. Dice,
y me llevaba otras cosas, una fruta o algo, y yo me sentía diferente a mis compañeras y ellas se reían de mi comida. Y gracias a que tú haces un pan que sí puedo comer, Ay, wow. ya me puedo sentar con mis compañeras, me dice, y mi abuelo siempre me lleva de este pan para mi recreo. Ay, no, Gabriel, que wow. Entonces cuando yo veo la cara de Juan Pablo, No. y veo la cara de la niña, y veo la cara del señor, Y él era el abuelo, iba con el abuelo. iba con el Ok, abuelo, ajá. o el señor iba por el, seguro Sí. un día pasó, vio y le compró Sí. la niña, y yo dije, es que esto es lo que tenemos que hacer, o sea, aquí está, y qué bueno que pasó ahorita y que le pasó a Juan Pablo, porque Juan Pablo le regaló un quequito, se sintió como muy conmovido, y recordemos que Juan Pablo es una persona que le da mucho valor a la familia. Entonces empezamos y me dice Juan Pablo, wow, qué padre la niña, que no sé qué. Una semana después me dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que hice unas pan de hamburguesa, hice una pasta que no tiene trigo, no tiene azúcar, y hice una concha. Y me dice, ¿y sabes qué? Voy a hacer pruebas para meter una mermelada que voy a hacer, que no tiene azúcar. Entonces empezamos a hacer pan dulce. Y a partir de ahí empezaron a fluir las ideas, pero desde un sentido muy humano. Claro. Desde un propósito. Claro. Y creo que esa parte es la que al día de hoy todavía quiero continuar, la sigo haciendo y es algo que no voy a soltar, porque el crecimiento de Pan Gabriel sin duda es un negocio, pero ayuda a personas a que tengan un producto saludable, que muchas personas que no pueden consumir ciertos ingredientes, pero internamente, Jessica, al día de hoy somos 200 colaboradores de Pan Gabriel y que me encanta ver cómo mi gente crece también personalmente, profesionalmente y con sus familias. Ahora en diciembre en la posada dimos reconocimientos de 5, 10 y 15 años. Entonces, quiere decir que lo que una niña me enseñó con su abuelo y Juan Pablo, se vino haciendo y hoy sigue perdurando y va a seguir perdurando porque es lo que le da la esencia a Pan Gabriel. Entonces, de ahí empezamos a hacer ya toda nuestra variedad de pan y pasó algo que también fue una prueba para la marca, para mí, para los dos trabajadores que en ese momento éramos. Yo abrí en julio y en noviembre de ese mismo año explotó la panadería. Nos explota la panadería porque tuvimos unos temas con una fuga de gas. Afortunadamente no hubo fuego, nada más toda la combustión, pero explotó, nos cerraron la panadería y demás. Yo tenía todavía mi despacho y yo decía, a ver, es un negocio que no me está dando, es un hobby que bueno, ya para hobby estuvo bueno, y dije, voy a cerrar. Y como estuvo la panadería, el local estuvo inmovilizado por la policía, porque temas de los bomberos, protección civil. Yo estaba en mi casa, sí, entretenido con el tema de mi despacho, pero ya como muy decidido en que la continuidad de la panadería probablemente no iba a seguir. Sino que tocan la puerta de mi casa y era Juan Pablo y Juanito, un colaborador que él sí ya no está con nosotros, trabajando, y hablan conmigo y me dicen, oye, es que sabes que queremos platicar contigo para ver qué va a pasar, si se va a abrir, no se va a abrir. Les dije, ¿saben qué? Yo creo que no. Me dicen, es que justo eso te queremos decir porque pues es nuestro sustento. Me dice, y queremos ver si nos recibes un apoyo en donde si no nos pagas 2 meses no pasa nada y nosotros te ayudamos con nuestro trabajo, pero que la abras. Ay, wow, Gabriel. Entonces imagínate, no. Yo en ese momento sentí la responsabilidad moral de lo que yo representaba para esas 2 personas y esas 2 familias. Ay, wow. En donde si yo les decía no, porque yo estoy bien, porque yo tengo trabajo, tengo mi otro negocio, no necesito, ¿ellos qué van a hacer? Y a mí, mi mamá me enseñó que siempre tienes que ponerte en el lugar de las otras personas y es la manera en la que uno va a obtener y recibir bendiciones. Y fue lo que hice. Le dije, van, y no son 2 meses, les aseguro que va a ser menos. Y me puse a chambear con ellos, fuimos a levantar la panadería, empezamos a abrir y volvimos a abrir. Y me acuerdo que en ese entonces saqué una promoción y un desplegado en el norte, en donde todos sabían que había explotado la panadería en el centrito. Entonces yo puse el pan que explota de sabor. Ay, qué Entonces fue una campaña claro. que nos llamó mucho la visibilidad cuando todavía no había redes sociales. Y la gente identificaba que Pan Gabriel era la panadería que había explotado. Y así nos empezaron a conocer.
y empiezo a hacer alianzas con las mamás de la Fundación Arena. Cada vez eran más testimonios, más y más testimonios, y abrimos nuestra segunda sucursal en Country. Seguíamos en el mismo local, después nos fuimos a hacer todo el pan a mi casa, y me acuerdo que era un enero, como un 2 o 3 de enero, cuando estábamos haciendo ya rosca de Reyes, porque ya habíamos llegado hasta Qué hasta esa bárbaro. parte de creación de que hicimos una rosca igual libre de gluten, huevo, leche y azúcar, y yo colaboraba mucho. O sea, hoy si tú me preguntas qué te gusta más estar haciendo en Pan Gabriel, yo voy a la planta y me voy directo con los panaderos y me encanta agarrar la masa, a estar en las mesas de trabajo, hacer el pan. Me desconecto de todo lo que pueda estar pensando. Y ese día yo estaba con Juan Pablo y ya tenía 2 trabajadores más, y les dije, voy a publicar en Facebook, era 2014, enero del 2014, voy a publicar en Facebook que se venden roscas libres de gluten, y si llego a vender 40 roscas, yo me las llevo manejando a Ciudad de México. Me acuerdo que subí una foto a Facebook de la panadería, 2 horas y tenía pagadas 90. Y no tenía ni local, o sea, nada más eran roscas promocionadas como libres de gluten, huevo, leche y azúcar. Y pues las tuve que hacer porque ya las tenía pagadas, Claro. y me las llevé con un amigo a Ciudad de México, y literal, en una esquina de Polanco, en una camioneta, en una Avanza, yo entregando las roscas a la gente. Le dije, voy a estar en esta calle con esta calle, y pues vengan por sus roscas. No lo puedo creer. 5 y 6 de enero del 2014 estuve ahí entregando roscas, y también dije, aquí hay mercado y hay Claro, posibilidades. claro. Y en julio de ese mismo año me lanzo a Ciudad de México y abro mi primer sucursal foráneo. Y así, cada tienda tiene su historia, cada paso que ha dado la empresa lo ha dado siempre con un sentido humano y con un propósito, y creo que eso la gente lo ve. O sea, la gente, hablo de clientes y también mi gente, mis colaboradores. En una ocasión me entrevistaron y me decían que cuál era el secreto de Pan Gabriel, que estuviera creciendo tanto, que estuviera consolidándose como una marca ya a nivel nacional. Y yo les respondía y les decía, creo que el secreto para mí es no sentirme el dueño de Pan Gabriel y querer siempre ser el empleado del mes. Y de esa forma yo me sigo involucrando en procesos, me sigo involucrando con la gente, me interesa cómo está mi gente. Todos tienen mi teléfono. Estoy en los grupos de WhatsApp de toda la empresa, desde la parte de producción, la parte de logística, los choferes, los empacadores, la gente de tiendas. Todos tienen mi teléfono. O sea, yo estoy tan cerca de ellos que también me pongo a trabajar con ellos. Yo voy a una tienda, me pongo a atender, me pongo a cobrar, me pongo a decorar donas, me voy a la parte de producción, me pongo a hacer pan. Y es ahí también donde yo digo, cuando tienes un negocio o emprendes algo que te apasiona, invariablemente lo vas a hacer siempre con la misma pasión y el mismo gusto, y no lo vas a ver como un trabajo. No, soy tu fan, ya era tu fan, pero hoy triplemente soy tu fan. Gabriel, qué historia tan espectacular. Y creo que es una historia muy mágica, porque, insisto, que si bien es una empresa consolidada, si bien es una empresa, otra vez, que da muchísimos empleos, es una empresa que busca un bien que va más allá, ¿no? Y toda esta parte de la que nos hablas, de cómo te involucras con los niños autistas, de cómo te involucras con todas estas necesidades de la gente, de poder tener un producto que fuera saludable, y cómo vas abrazando y haciendo tuyo este reto, hace que esta empresa sea una empresa que va más allá de solamente vender pan. Creo que lo que tú vendes son sonrisas, lo que tú vendes es estas ganas de la gente de estar saludable, lo que tú vendes es esta armonía familiar, porque siempre con un pan, con un café, se desarrollan pláticas increíbles. Y creo que eso es la magia de Pan Gabriel. A final de cuentas, tú estás poniendo como posible y accesible este producto que a todo mundo nos gusta, pero de una manera que todo mundo podemos comer. Y creo que esa parte ha hecho que tu empresa sea una empresa consolidada, sea una empresa que tiene el éxito que hoy tiene,
porque tiene ese sentido humano del que tú hablas. El hecho de que Juan Pablo siga trabajando contigo, esto que me acabas de decir, yo no soy el dueño, yo quiero ser el empleado del mes todos los meses, me habla de una empresa con corazón, me habla de una empresa con alma, me habla de una empresa que siente, que vibra y que no solamente ve la caja, ¿no? O sea, ve signos de pesos. A ver, y vuelvo a lo mismo, no estamos peleados con la caja. Claro, Necesitamos la caja, exacto. ¿no? Para todo, para que hagas todo eso. Pero aquí la parte mágica es dónde tienes tus prioridades. Y esa parte creo que hace muy, muy única tu historia. Me encanta que dices que emprender no es solamente poner un negocio, sino la gente que es empleada también está emprendiendo, Claro. y tienes tú absolutamente toda la razón. De toda esta historia, Gabriel, que tú hoy me platicas, tú buscas estos emprendimientos que tengan un impacto, porque lo mismo estás haciendo con la parte de la miel, Así que es es. tu emprendimiento nuevo. ¿Por qué es importante, desde tu punto de vista, que las empresas generen más allá de riqueza económica? ¿Por qué es importante que generen riqueza emocional, riqueza moral, que tengan propósito, que tengan un impacto que vaya más allá del tema monetario? ¿Por qué es importante? Porque eso te da personalidad. Ok. Eso te da una esencia muy humana y hasta cierto punto muy espiritual con la gente. Uh-huh. Cada empresa podrá tener su cultura, podrá Uh-huh. tener su organización, su forma de llevar a cabo la continuidad del negocio, pero sin duda el factor humano es la clave. Hoy, a pesar de que hay tanto tema tecnológico, desarrollo de tecnología, necesitamos la gente, necesitamos todavía esas mentes brillantes que piensan, esas personas que ejecutan y esas personas que nos ayudan a que las cosas sucedan. Sin estas personas, no podríamos tener lo que se pueda tener en cualquier tipo de empresa, cualquier Uh-huh. tipo de industria. Entonces, si tú le das este sentido humano, buscas que las personas estén bien emocionalmente, estén bien familiarmente, digo, con los desafíos que cada quien podamos tener en casa, estas personas, ¿cómo se van a desempeñar en el trabajo? Evidentemente se van a desempeñar de una mejor manera y además van a tener un sentido de compromiso y de lealtad, Sí. que eso no lo compras con un bono, no lo compras con un sueldo, no lo compras con una jornada reducida de trabajo, lo compras a través de la empatía con la gente. O sea, a ver, mis colaboradores saben que Gabriel está a la distancia de un mensaje para tener una llamada con él, para cualquier tipo de incidencia, situación, y en mi empresa no se levanta la voz para nada, porque todos podemos hablar. Uh-huh. Y si no grito yo, nadie va a gritar, y nunca he gritado. Y yo no puedo permitir que la gente que está trabajando en equipos de trabajo tenga una mala gestión de liderazgo, porque si yo me remango las mangas de las camisas y me pongo a chambear y me pongo, ¿por qué no hacerlo todos? Y ahí también les digo algo, y es algo que transmito a las personas, es, en Pan Gabriel todos somos iguales, lo único es que tenemos responsabilidades diferentes. Me encanta. Y nadie te puede tratar como alguien diferente, porque eres igual. Un jefe, un gerente, un supervisor, un panadero, todos somos iguales. Sí. Y creo que es muy importante que las personas que encabezan grandes empresas prediquen con el ejemplo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en un lugar conviviendo con mi familia, con mis amigos, como puedo estar conviviendo de la forma en que mi gente quiere convivir, desde una forma, desde un lenguaje. No es la misma manera que yo tenga una reunión con mis panaderos a que tenga una reunión con mis gerentes. Uh-huh, uh-huh. Entonces tú debes de tener esa capacidad de poder entrar en un personaje de empatía con todos, pero no puedes sentirte, yo soy Gabriel, yo soy el dueño y todos me rinden. No, o sea, yo creo que eso es lo que a muchos empresarios, si tuvieran una dosis de un sentido humano, Claro. que cuiden a la gente y que se pongan en el lugar de las personas, porque a ver, yo tengo familia, ellos tienen familia. Sí. Yo tengo necesidades familiares, ellos también las tienen. Las de ellos son igual de importantes que las mías. Claro. No por el hecho de que yo haya emprendido y que tenga hoy
alcance para muchas cosas, quiere decir que ellos no tienen también deseos y objetivos. Claro, claro. Entonces, a mí me encanta ver la sonrisa de la gente cuando compra un pan y también de la gente que trabaja conmigo cuando me cuentan que su hijo ya entró a la universidad. Juan Claro, Pablo, por ejemplo, wow, él wow. entró conmigo y terminó la prepa porque yo le dije, a ver, aquí te vas a desarrollar en el trabajo y también profesionalmente. Y no tenía la prepa, terminó la prepa y hoy terminó una licenciatura. Entonces, creo que por eso es importante que las empresas les den toda esta parte humana, porque es recíproco. Crece la gente y hacen crecer el negocio. De acuerdo. Ese creo que para mí me ha funcionado, lo comparto porque creo que la gente lo valora mucho. Y tú te sientes bien. Es que es tu clave, yo creo, del éxito. Y aparte, ¿sabes qué? Te cuento que cuando yo llego a una sucursal, llego a la planta, tengo amigos que me dicen que llegan a sus empresas y todo el mundo tiene pánico y a mí me reclaman porque no voy a verlos. O Ay, sea, qué los de padre. Guadalajara me reclaman y recibo los mensajes, es que no nos has venido a ver, tienes tantas semanas de no venir a echarnos la vuelta y que queremos verte, porque mis visitas son justo eso. O sea, a ver, vengo a trabajar, pero me interesa cómo estás. O sea, me interesa que estés bien, porque sé que si tú estás bien, tú vas a trabajar bien. Entonces, imagínate que a ti como trabajador, o sea, yo fui empleado, yo fui también un compañero en donde si a mí mi jefe me decía, ¿cómo estás? Híjole, yo me sentía padrísimo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? No cuesta nada. Eso es lo que en muchas teorías le llamamos el salario emocional. Claro, definitivo. Entonces, sin duda eso es algo muy bueno, que si lo pusiéramos todos en práctica, no, hombre, tendríamos otro tipo de cultura de trabajo en todas las No, hombre, empresas. Gabriel, me encanta lo que escucho y me encanta saber que tienes esta panadería que explota de sabor. Pero yo quiero saber cómo explota tu corazón. O sea, cómo explota el corazón de Gabriel al crear esta cultura, al crear estos espacios donde eres bienvenido como jefe y no eres apestado, déjame decirlo así. Quiero saber cómo explota tu corazón cuando recuerdas toda esta historia desde niño, desde joven. Y quiero saber qué le dice ese corazón que explota, porque seguramente debe explotar, a ese niño que estaba creciendo en esa casa llena de disciplina, que a lo mejor en ese momento no entendía, y que hoy se convirtió en este hombre que explota de sentido humano, que explota de generar impacto. Dime cómo explota tu corazón y dime qué le dice ese corazón que explota a ese niño. Mira, yo a ese Gabriel de la infancia, de la Ujú, adolescencia, yo hoy le dijera, si lo pudiera abrazar ujú. y le pudiera decir, yo le dijera, no estás soportando nada, solo lo estás viviendo, porque tu recompensa es en función a todo el esfuerzo que tú le haces y le pones para estar bien. O sea, eso le dijera yo a ese Gabriel, un mensaje esperanzador, porque si bien fácil no fue, y diera ese apapacho que hizo falta, ese abrazo que hizo falta, y le dijera, sigue así, porque hoy, en mi presente, me sigo diciendo lo mismo. Digo, yo no voy a cambiar mi esencia porque un trabajador tuvo una mala práctica. Claro. Creo que no voy a darle el honor a ninguna situación que cambie mi esencia. Y mi corazón explota, como bien lo dices Ujú. tú, cuando llego a una tienda, ahorita antes de venir para acá, pasé a una sucursal y ver esa emoción con la que la chica me recibe, porque el domingo estuvimos grabando unos videos para hacer unos lenguaje de señas, Ay, estamos en una wow, campaña de qué apoyo a increíble. personas que tienen discapacidad auditiva. Y ella me ayudó y le enseñamos a ella a transmitir mensajes en lengua de señas. Y ella me dijo, ya vi mi video, quedó bien padre y se los compartí a mi familia, se los di a mis amigos, ya hasta comenté en las cuentas de Pan Gabriel. Entonces, eso hace que lo quiera replicar, que lo quiera, es adicto. O sea, Claro. voy con un panadero y me dice igual lo mismo, una experiencia que tuvo, que es que mi hija, muchas gracias, fíjate que ya entró a la escuela y me cuentan sus historias. Entonces, eso es lo que
le dijera al Gabriel de niño y lo refuerzo y creo que estoy en el camino correcto, no por el éxito, porque creo que el éxito es un efecto colateral de lo que tú haces, porque lo que tú das es lo que tú recibes de la gente. Y mi gente, hoy puedo estar aquí tan tranquilo sabiendo que ellos están haciendo lo correcto para que el negocio crezca, funcione, porque se sienten protegidos por la empresa, se sienten apoyados por la empresa y sienten que están creciendo con la empresa. Y creo que es un común denominador que se vive en Pan Gabriel y que lo transmiten a los clientes. Y el ADN de Pan Gabriel es compartir alegría. Y alegría a través del pan, Sí. a través de las mismas vivencias de los trabajadores, del crecimiento laboral. Y eso para mí creo que vale más que cualquier cheque que puedas cobrar o cualquier Wow. cosa que te puedas comprar. Compartir alegría, es que es justo eso, o sea, hablas y compartes alegría, con tus ojos compartes alegría, con tu sonrisa compartes alegría, con tu filosofía compartes alegría, y me encanta que eso se ha permeado en tu negocio. Para ir cerrando, Gabriel, ya no voy a usar la palabra emprender, porque tienes razón, emprender no es solamente tener un negocio, pero voy a usar la palabra para ser empresario. Si alguien quiere poner un negocio y ser empresario, ¿qué recomendación le darías? ¿Cuál sería como tu consejo principal si tuvieras que escoger solamente uno para aquellos que dicen, yo también quisiera tener un negocio que genere impacto, yo también quisiera tener un negocio que haga explotar mi corazón? ¿Cuál sería el consejo? Yo creo que el consejo sería, háganlo desde el corazón y cuando las cosas las haces desde el corazón, no te cansas nunca de hacerlas, no ves la hora, no ves el tiempo, no ves la forma en la que te esfuerzas, simplemente es algo que quieres lograr, que quieres hacer y te va a suceder. Y haces que las cosas sucedan. Eso es lo que yo le diría a la gente. Háganlo desde el corazón. Pareciera muy cursi, pero no, No, estoy de acuerdo. porque creo que cuando tú haces algo desde el corazón, simplemente te sale. Y si no te sale, también es un aprendizaje. No todo es bello, hay muchos desafíos y empezar a cambiar esa verbalización de la historia que tú mismo estás construyendo, para mí no hay problemas, existen desafíos que vamos a superar. Claro. Y eso permea en los colaboradores y eso les digo a la gente, cuando quieran emprender algo, tienen que saber que van a enfrentarse a grandes desafíos, pero que esos grandes desafíos les van a dar grandes recompensas. Y me encanta que lo digas porque hoy escuchamos tu historia y vemos una historia llena de éxito, pero me encanta que dices, hubo desafíos y Claro. siguen habiendo desafíos. Digo, un gran ejemplo es esta parte de la explosión de la que nos hablaste, de esto que querías tú cerrar. En fin, mil situaciones que seguramente has vivido y seguirás viviendo, pero creo que tu magia otra vez está en que has logrado convertir cada uno de esos desafíos en oportunidades. Y más claro que la explosión y rehusar que explota de sabor, creo que no hay mejor ejemplo. Para cerrar, Gabriel, ¿cuál sería esa huella que te gustaría a ti dejar en el mundo una vez que ya no estés? Esa huella de haber sido la razón de que muchas personas pudieran sonreír, de tener una alternativa saludable cuando un doctor les dijo no puedes comer pan porque estás en un tratamiento, porque tienes una intolerancia, y que recuerden a Pan Gabriel y que detrás de Pan Gabriel existe una persona común y corriente con las mismas emociones, las mismas necesidades que sus trabajadores y que sus clientes tienen en una tienda de Pan Gabriel. Así es como quisiera que me recordaran, como esa persona tan cercana y común y corriente que hace lo que le gusta, que le hace lo que le apasiona y que por eso es que no se cansa de estar haciendo lo que hoy es Pan Gabriel. ¿Y sabes qué? Yo le agregaría con una sencillez espectacular, porque te caracteriza esa sencillez que no todo empresario tiene. Y te Sí. caracteriza una sencillez que te da mucha cercanía, que te da mucho sentido humano, y esa parte se siente. Yo digo, para la gente que nos está viendo o escuchando, voy a contar ahorita una anécdota que acaba de pasar ahorita, porque permítanme, déjenme les enseño lo que me trajo Gabriel por aquí, que lo tengo que súper presumir. Vi la caja cuando llegué y yo,
asumí que era para mí, entonces qué bueno que sí fue para mí, pero vean todo eso. La verdad es que, híjole, cosas deliciosas, espectaculares. La concha, soy fan de la concha. No me están pagando, ¿eh? No crean que esto es de verdad. Pero sucedió algo mágico, yo así lo veo, Gabriel, porque ahorita cuando llegamos y cuando estábamos aquí preparando los micrófonos, está aquí Roberto. Y Roberto, que es parte muy importante de Efecto Inspiración, tuvo hace poco un accidente cardiovascular, un infarto cerebral. Y cuando vio la caja dijo, este es el único pan que me han dejado comer. Sí, los doctores. Los doctores. Y yo dije, qué increíble, o sea, qué increíble que tú llegues a una entrevista a hablar de lo que es Gabriel y te lleves de lo que es Gabriel el ser humano y no solamente la empresa, y te lleves esta experiencia de ver a una persona que dice, wow, sí lo voy a compartir, entonces sí lo voy a compartir, puedo comer este pan. Creo que eso hace que tu emprendimiento sea un emprendimiento con corazón. Así que nunca, jamás dejes de hacer emprendimientos con el corazón. Y todo tipo de emprendimientos. No Claro. solamente poner un negocio. El emprender con el corazón creo que es lo que te caracteriza y creo que es la magia. Incluso creo que ya tengo yo el nombre de este episodio, porque eso es lo que tú haces. Emprendes con el corazón contigo y con quien está alrededor tuyo. Así que yo quiero agradecerte, quiero aplaudirte, quiero felicitarte y quiero, una vez más, decirte que esto es una cosa espectacular que todos tenemos que agradecerte porque nos regalas alegría, nos regalas sonrisas y sobre todo nos regalas estas ganas de poder hacer nuestros sueños realidad en todos los ámbitos de la vida, porque tu historia es un ejemplo, porque tu historia es inspiración y porque esa sonrisa que tú hoy tienes aquí y que me has regalado a lo largo de este tiempo es esa sonrisa que nosotros te damos cuando probamos estas delicias. Claro Así que sí. gracias. Muchísimas gracias también a ti. Encantado de compartir con toda tu audiencia y contigo. Pero antes de que te me vayas, todavía no te me vayas. Déjame decirte Ok. que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, emoción, sentimiento, idea, lo primero que venga a su mente me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. Ok. ¿Estás listísimo? Listo. Emprender, Corazón. pasión, Perseverancia. propósito, Humanidad. disciplina, Disciplina. Constancia. pan, Delicioso. efecto, inspiración. Compartir. Él es Gabriel Torres, él es este hombre que hoy viene a compartir alegría, a compartir sonrisas, pero sobre todo a enseñarnos que cuando se emprende con el corazón, sucede magia. Gabriel, ¿algún mensaje final para toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando? Pues muchas gracias por permitirme este espacio. Y va a ser para mí un gusto saber que todo lo que les he compartido les pueda servir y que los inspire a que pueden, que los inspire a que todos podemos lograr lo que queremos siempre y cuando lo hagamos con toda esa energía que puedas tener en tu mente, con tu inteligencia, con tu corazón, y que no tengas miedo porque cuando lo haces con toda esa pasión que pueda haber en ti, algo bueno debe suceder. Y muchas veces no es el éxito de inmediato, sino es el aprendizaje para poder llevar tu vida de una manera distinta y ahí ya ganaste. Entonces, ese es el mensaje que quiero decir, que el éxito se vive de muchas formas, no solamente materializando un negocio, sino puedes materializar tu mente, tu vida, la calidad de vida. Entonces, quédense con eso, porque es lo que a mí me ha funcionado y que compartiré siempre desde mi historia para que puedan generar también la propia historia de cada quien. ¿Qué les digo? Wow, de verdad que gracias, Gabriel, por lo que haces. Gracias por esa magia, por ese corazón, pero sobre todo gracias por regalarnos tantas y tantas sonrisas. Al contrario, muchas gracias, Jessica. Y aquí les dejo, aquí los antojo con mi pan, que sí voy a compartir con Roberto, pero de verdad que vayan por su pan, Gabriel, porque es espectacular.
Gracias por haber estado Muchas aquí. gracias a todos. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.